Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Haberse quedado en Nueva York, donde se conocieron, donde se casaron y donde nací yo. En vez de ello, volvieron a Irlanda cuando yo tenía 4 años. Mi hermano Malachi 3, los gemelos Oliver y Eugene apenas 1, y mi hermana Margaret ya estaba muerta y enterrada. Cuando recuerdo mi infancia, me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera. Fue, naturalmente, una infancia desgraciada. Se entiende, las infancias felices no merecen que les prestemos atención. La infancia desgraciada irlandesa es peor que la infancia desgraciada corriente, y la infancia desgraciada irlandesa católica es peor todavía. En todas partes hay gente que presume y que se lamenta de las penalidades de sus primeros años, pero nada puede compararse con la versión irlandesa. La pobreza. El padre, vago, locuaz y alcohólico. La madre, piadosa y derrotada, que gime junto al fuego. Los sacerdotes, pomposos. Los maestros de escuela, despóticos. Los ingleses y las cosas tan terribles que nos hicieron durante 800 largos años. Sobre todo, estábamos mojados. A lo lejos, en el océano Atlántico, se juntaban grandes cortinas de lluvia que subían poco a poco por el río Shannon y se asentaban para siempre en Limerick. La lluvia humedecía la ciudad desde la festividad de la circuncisión hasta la Nochevieja. Producía una cacofonía de toses secas, de ronquidos bronquíticos, de estertores asmáticos, de ahogos tísicos. Convertía las narices en fuentes, los pulmones en esponjas llenas de bacterias. Inspiraba remedios a discreción. Para ablandar el catarro se cocían cebollas en leche ennegrecida con pimienta. Para la congestión se preparaba una pasta con harina hervida y ortigas. Se envolvía en un trapo y se aplicaba, humeante, al pecho. De octubre a abril, las paredes de Limerick estaban relucientes de humedad. La ropa no se secaba nunca. Los abrigos de tweed y de lana albergaban a seres vivos. A veces brotaban en ellos vegetaciones misteriosas. En las tabernas salía vapor de los cuerpos y de las ropas húmedas, que era aspirado con el humo de los cigarrillos y de las pipas, sazonado con las emanaciones rancias de cerveza negra y del whisky, derramados e impregnados del olor de la orina que entraba a bocanadas de los urinarios exteriores, donde muchos hombres vomitaban su sueldo semanal. La lluvia nos empujaba a la iglesia, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro único lugar seco. En la misa, en la bendición, en las novenas, nos apiñábamos en grandes masas húmedas, dormitando mientras el sacerdote hablaba con voz monótona, mientras el vapor subía de nuestras ropas para mezclarse con el olor dulzón del incienso, de las flores y de las velas. Limerick se labró una reputación de ciudad piadosa, pero nosotros sabíamos que solo era causa de la lluvia. Mi padre, Malachi McCourt, nació en una granja de Tuam, en el condado de Antrim. Como su propio padre, se crió desmandado, metido en líos con los ingleses o con los irlandeses o con ambos. Luchó en el IRA antiguo y por algún acto desesperado acabó siendo un fugitivo y pusieron precio a su cabeza. Cuando yo era niño miraba a mi padre, con su cabello ralo, con los dientes que se le caían, y me preguntaba por qué querría nadie pagar dinero por una cabeza como aquella. Cuando tenía 13 años, la madre de mi padre me contó un secreto. Cuando tu pobre padre era un mocito, lo dejaron caer de cabeza en el suelo. Fue un accidente. Ya no fue el mismo desde entonces. Y debes tener presente que la gente que se ha caído de cabeza puede ser un poco especial. Como habían puesto precio a esa cabeza que había caído al suelo, tuvieron que sacarlo clandestinamente de Irlanda en un carguero que zarpó del puerto de Galway. En Nueva York, en plena ley seca, creyó que se había muerto y que se había ido al infierno por sus pecados. Después descubrió los bares clandestinos y se regocijó. Después de vagar y de beber por América y por Inglaterra, anheló la paz en el ocaso de su vida. Regresó a Belfast, que crecía a su alrededor como una erupción. Se dijo, «Malditas sean todas sus casas», y se dedicó a charlar con las señoritas de Andersontown.